Hola a todos, en este vídeo quería hablaros acerca de las nuevas fotos que se han filtrado del Renault Sandero. Y sí, has oído bien, Renault, porque es el modelo que va dirigido y va a salir próximamente en Rusia. Posteriormente seguramente pues se lanzará al resto de países. Habrá alguna que otra ligera variación quizás con el modelo que estamos viendo aquí, pero el nuevo CEO de Renault ha dicho que quiere ahorrar lo máximo y si hay que ponerle simplemente la insignia poco más al modelo, se hará. Eso lo dejó caer en la última rueda de prensa, bueno, en la presentación de la Renaulution. Así que probablemente se parecerá más que sus anteriores generaciones que diferían un poco más en tema de faros y todo esto. Bien, pues el modelo que vemos en la imagen sí, la arriba a la derecha, la imagen que hay, pertenece a las fotos que hay en el departamento de registros de patente de Rusia. Estas imágenes ya lo comentamos en un vídeo anterior donde se filtraron y es eso. El detalle más significativo y que primeramente me ha llamado la atención en la foto es el capó, que como veis parece ser no tiene la misma forma que el actual Stepway que se está vendiendo en Europa. Si lo vemos en esta imagen más detenidamente, vemos que la parte central no tiene ese doble saliente, digamos, a las extremidades como tiene el Sandero Stepway europeo, sino que sería exactamente igual en forma que la del Sandero Berlina. Eso sí, la parte del capó por la parte delantera sobresale igual que la del Sandero Stepway. Esto tiene toda su lógica porque Renault suele incrustar su símbolo, su logo, en el propio capó, en la parte superior, como podemos ver aquí, digamos improvisadamente, pero es así como suele quedar en su marca. La parrilla también podría variar, es algo también propio que suele variar un poquito del carácter, pero es algo que se verá más adelante. En la parte lateral vemos que difiere un poquito, eso sí, del diseño de la patente, y es que aquí, por ejemplo, no se ve aún que lleve esa barra cromada. Lo dicho, es un vehículo de pruebas, se está viendo que no es el definitivo, y pues no sé si al final pues incluirán esta barra. Pero lo que sí se ve es que la parte superior de barras y este sistema tan ingenioso que ha ofrecido Dacia de utilizar las mismas barras como barras transversales, pues se va a aplicar en esta opción de Renault y es algo totalmente lógico porque abarataría bastante el coste y ofrece una buena solución. En la parte trasera, como os dijimos, ahí se ve que viene una plaquita, digamos, en la parte baja inferior derecha. Este modelo no lo tiene porque se imagino que será algo ya para acabados finales, pero sí se aprecia, por ejemplo, los 3 puntos donde va la insignia de Dacia, o sea que ahí el portón no es el definitivo, seguramente pues irá uno sin estos 3 agujeros y llevará pues no sé 4 quizás para el tema de la insignia de Renault, pero hay una cosa que se aprecia aquí también que me ha llamado bastante la atención y es que si nos vamos a la parte baja izquierda, el hueco donde iría situada la salida de escape ahí está libre. Recordemos que en el modelo europeo, por ejemplo, ahí está todo tapado y más que nada porque el escape sale por la parte lateral izquierda, por el lado, digamos, de las plazas traseras, mientras que aquí pues vemos ya que han dejado ese hueco, lo cual puede, y casi más seguro que decir, que irá a algún tipo de salida de escape, por lo cual este modelo diferiría en ese aspecto de la versión europea. El resto del vehículo por la parte lateral se ve exactamente igual que la versión europea y por ahora pues no se aprecia ningún otro tipo de modificación. Lo único, eso sí, que si vemos esta última imagen que también fue presentada para el registro de patente, si lleva esos dobles nervios, digamos, en el capó, es similares a lo de la versión europea. No sabemos si quizás la imagen que hemos visto por el tema de luz es de color blanco o bien porque no sea el modelo definitivo va a llevar o no esas salidas finales, algo que veremos pues un poquito más adelante. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda, consulta o quieres comentarnos cualquier cosa, como siempre lo puedes dejar debajo en los comentarios y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter a través de Dacialízate. No olvides darle al me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.